felicitaciones por eso. Y bueno, yo soy contador auditor. Soy de Concepción originalmente, pero hoy día estoy en Chillán. Estoy en Chillán, ejerzo en Chillán. Em, Ay, ¿me fui o no? Aquí estoy, ya. Se me cambió la pantalla. Participo en Trascender hace unos años ya, aportando desde mi vereda, ¿cierto? Que es la contabilidad. Yo también hago clases en la Universidad de Concepción acá en Chillán y en el Instituto Virginio Gómez. Y ahí hago clases de los ramos de toda la línea contable y tributaria. Mi especialidad es la tributación y la contabilidad. Ejerzo como independiente también. En este momento estoy en mi oficina, que está en mi casa, y tengo un equipo de trabajo chiquitito, tengo una cartera de clientes chiquitita también. Así que en eso nos pasamos la vida. Tengo dos hijos, uno ya grande que vive solo y el otro, mi Conchito, está conmigo, pero se va para Conce el otro año porque está saliendo cuarto medio. Así que estoy feliz porque voy a quedar sola por fin. Ya, damos inicio entonces a este curso, eso es lo que yo puedo contarles de mí. ¿Puedo compartir, cierto, Cassandra? Sí, Sí, debes tener habilitado para compartir. sí, aquí estamos. Ya, ahí me parece que estamos viendo, ¿cierto? Ya. El curso de hoy día trata de la rendición de gastos, ¿cierto? De cuál es la función que tenemos en las organizaciones sociales. La parte administrativa, la parte directiva, ¿cierto? Los dirigentes, los responsables de la gestión de los recursos, ¿cierto? Entonces vamos a pasar un poquito por la teoría, ¿ya? Un poquito de qué es lo que es la administración, por qué se aplica también a todo este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Tendemos a pensar a veces que solo se entiende para las empresas, ¿cierto? Pero no, po. Cualquier organización, cualquier institución, hasta la casa de uno mismo, ¿cierto? Necesita administrar los fondos para poder solventar todas las necesidades de buena manera. Vamos a ver, yo les voy a mostrar cómo es idealmente, ¿cierto? ¿A qué es lo que tendríamos que llegar idealmente en una administración de recursos de cualquier tipo de organización, ¿ya? Y vamos a terminar con la rendición de gastos, que esta rendición de cuentas necesaria, ¿cierto? Necesaria al fin de un periodo, ya sea el periodo anual, ¿verdad? Un periodo contable, un periodo administrativo normal de un año mínimo, ¿cierto? Perdón, máximo. Porque yo podría entregar cuenta todos los meses si quisiera. Hay empresas, organizaciones que hacen entregas de cuentas semestrales, qué sé yo. El máximo periodo que yo puedo acumular por por la administración, ¿cierto? Para rendir una cuenta, por lo menos un año, de enero a diciembre, o podría ser de marzo a marzo, dependiendo cuando cambian, por ejemplo, la directiva, cuando termina un ciclo y comienza otro de otra administración. Eso a veces se define, ¿cierto? La misma asamblea, la misma administración decide cuándo rinde cuenta, pero máximo un año. Entonces, partimos con el fundamento, ¿cierto? El fundamento. Y como les decía, toda organización requiere de una administración, ¿ya? Y la administración es una ciencia que nació hace muchos años, ¿cierto? Eh, se pelean, se pelean entre los chinos y los estadounidenses quién tiene la teoría, quiénes son los reyes de la teoría de la administración. Bueno. Pero fundamentalmente dentro del concepto, ¿cierto?, de la administración existen cuatro pilares fundamentales, básicos y fundamentales. Dentro de estos cuatro pilares
¿cierto? Que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Esas son funciones, pilares, principios, qué sé yo, ¿cierto? Fundamentales para que una administración pueda desarrollar de buena manera, de manera exitosa, su gestión. Y se supone que todo esto tiene que ver con la administración, ¿cierto?, de recursos de distinta naturaleza. Pueden ser recursos físicos, ¿cierto? Recursos financieros, económicos, qué sé yo, monetarios, recursos de personal, ¿verdad? De personas, etcétera. Todos los recursos con los que cuenta una organización requieren ser administrados, ¿cierto? Entonces, para que esta administración sea exitosa, la teoría ha desarrollado, ¿cierto?, estas 4 funciones principales y fundamentales de la administración. Donde el primer punto generalmente, ¿cierto?, es como esto sería como en un orden lógico. Primero planifico, ¿cierto? Primero planifico qué es lo que quiero, para dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, ¿verdad? Planificamos queremos administrar nuestra institución para que podamos todos lograr X cosa. Y nos juntamos entre todos para lograr eso, ¿ya? Y luego del qué, cuando yo defino qué quiero, qué soy, ¿cierto? ¿Qué somos? Una organización deportiva, no sé, una organización social que busca, por ejemplo, el cuidado y la protección de los animales, por ejemplo. Ya, ese es el qué, y lo tenemos súper claro. Ahora, el cómo vamos a llegar ahí, ¿cierto? ¿Cómo llego ahí? No vamos a presentar proyectos a fondos concursables donde nos financian, o vamos a hacer programas y campañas para lograr donaciones, y con esas donaciones vamos a, qué sé yo, hacer un operativo con veterinarios, qué sé yo, ¿ya? Donde el fin es la protección de los animales, dijimos, ¿cierto? Pero el cómo es el vehículo, cómo llegamos ahí, cómo logramos ese objetivo, y eso también requiere planificación. Luego de la planificación, cuando yo tengo clarito, ¿cierto? Es súper difícil a veces tener claras las cosas. Yo siento que uno tiene más claro lo que no quiere, ¿cierto? A tener claro lo que uno quiere. Es más difícil. Entonces, bueno, tenemos planificado, ¿cierto? El qué y el cómo vamos a llegar allá. Y ahora hay que organizar los distintos recursos, las funciones. Si ya, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto otro, yo voy a hacer tal cosa. Organizarnos, ¿cierto? Para poder ejecutar el cómo, para poder lograr el qué, ¿ya? Entonces la organización también es el segundo pilar de esta ciencia de la administración, ¿cierto? En donde se coordinan, ¿cierto? Se coordinan, se sincronizan las distintas partes de la empresa o las distintas personas que constituyen esta empresa. Empresa me refiero a institución, ¿ya? Como empresa, como emprendimiento. Eh, y en esta organización se establecen las tareas y secuencias de la realización de esas mismas tareas o acciones que dijimos, ¿cierto? Vamos a hacer tal cosa. Después hay otro pilar que es de la dirección. Tiene que haber un alguien a cargo y tienen que haber responsables, ¿ya? A veces hay un alguien a cargo y otras veces hay muchas personas a cargo. Entonces, la administración define, declara, no, perdón, ay, ¿cómo se llama esto? Delega, ¿cierto? Yo delego tareas, delego funciones, ¿cierto? Pero cada quien de los que están encargados, los que se hicieron cargo y dijeron, sí, yo me hago responsable de esto, ¿cierto? Ejercen también un tipo de dirección respecto de lo que están haciéndose cargo, de lo que se hicieron responsables. Y ahí se ejercen, ¿cierto?
eh, el liderazgo de la organización o de las tareas, ¿ya? De las acciones que vamos a emprender en lo operativo, básicamente, ¿cierto? Ya, vamos a hacer esto, listo. Alguien tiene que haber siempre un responsable, ¿verdad? Hay un dicho que dice que hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, pero la culpa de bien, lo logramos o, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró? ¿Qué problema hubo? ¿Qué sé yo? Y ahí viene el control. Ahí viene el control. Y el control tiene mala fama, pues el control es un concepto que uno lo tiene un poco eh, estereotipado, ¿no? Uno dice, pucha, la gente que ejerce el control de cualquier tipo siempre es como el malo de la película. Pero hay que ver el control desde el punto de vista positivo, en el sentido que el control se encarga de que, oye, es el que nos recuerda, vamos para allá, tenemos que lograr tal cosa. ¿Hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Porque si no, no estamos logrando lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿ya? Entonces el control es un amigo, es un compañero, una parte más de este rompecabezas, ¿cierto? Que tenemos que terminar, que tenemos que concluir. Y el control es el que se encarga, ¿cierto? La función que se encarga de el ir viendo, ¿vamos bien? ¿Vamos por el buen camino? ¿Vamos logrando lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿Ya? Es el que te retroalimenta, el que dice, oye, esto no está funcionando, ¿ya? Entre estos cuatro pilares, la teoría dice, si están los cuatro pilares definidos, si están los cuatro pilares funcionando, nuestra organización debería tener éxito, ¿ya? Existen principios respecto de la gestión administrativa en general, ¿cierto? Funcionando estos cuatro pilares, probablemente o generalmente bajo personas que asumen estas tareas, ¿cierto? Y estas grandes funciones, que a su vez deberían ir delegando, ¿cierto? Y apoyándose en otros compañeros o colegas, qué sé yo, para el desarrollo, cada uno en su línea, en su área de trabajo. Entonces, cada uno, cuando ya tenemos definido, ¿cierto? Cada una de estas cuatro pilares o de estos cuatro elementos, se supone que también la gestión administrativa requiere que cada uno también planifique, ¿ya? Es como que volvemos dentro de, por ejemplo, ya, nosotros somos los encargados de la gestión de obtención de nuevos donantes, por ejemplo, nuevos socios, ¿ya? Ese es un objetivo que nos propusimos dentro de esta organización en donde yo pertenezco. Luego, cuando yo asumo esta responsabilidad, ¿cierto? Yo digo ya, ¿cómo voy a lograr eso? El objetivo lo tengo claro. Pero digo ya, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí tengo que planificar también. Y una vez que planifico, ¿cierto? Y que digo el qué, la planificación es el qué, ¿cierto? No, perdón, el cómo. ¿Cómo voy a hacer esto? Después tengo que organizar mis recursos y mis capacidades, ¿cierto? Económicas, de personal, qué sé yo. Organizo todos mis recursos para poder ejecutar ese qué que definimos, para luego obtener el logro de mi objetivo, ¿ya? Entonces también tengo que controlarme. El autocontrol es súper bueno, ¿cierto? E ir teniendo de vez en cuando, ¿cierto? Voy teniendo, no sé, un checklist o algo. ¿Estamos bien? ¿Vamos cumpliendo las metas? ¿Ya? Es eso. El principio de coherencia se refiere a que todos tenemos que remar para el mismo lado, en el fondo, ¿ya? Todo tiene que ser coherente entre el decir y el hacer. Hay que ser y parecer, ¿cierto? Entonces, ya, voy a hacer tal cosa y luego las tareas y los hechos, los actos, las acciones que estamos haciendo van en esa dirección, ¿ya? Y por último, la disciplina y el orden, que eso es también un concepto que funciona en todas partes, ¿cierto? Eh,
y tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de los gastos, de los desembolsos que nosotros debemos hacer para poder cumplir con las acciones que nos propusimos para el logro de los objetivos. Y eso tiene que ser ordenado. La disciplina tiene que ver, por ejemplo, con establecer procedimientos, ¿ya? Nada, no sale ni un peso de aquí si no tiene un respaldo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la gestión administrativa, ¿cierto? Como ustedes ven, es estructurada. El ideal es que sea una cosa estructurada, ¿cierto? Que tenga una estructura sólida. Porque si no, así como la pirámide o el edificio, el castillo de cartas que hacemos de repente, ¿cierto? Hacemos un castillo de naipe precioso, pero si no es sólido, un vientecito lo bota, ¿ya? Entonces se supone que esta estructura que tiene que tener una organización debe ser súper sólida y la solidez se la da fundamentalmente estos pilares, ¿cierto? Más la disciplina, el orden, la coherencia, ¿cierto? Todos los distintos eh, grupos que se hacen responsables de algo, finalmente todos estamos remando, ¿cierto?, para el mismo lado, ¿ya? Y como insisto, la planificación es el punto de partida de todo, tanto en el macro, ¿cierto? Cuando nos constituimos y decimos ya para dónde vamos, hasta en el micro, ¿cierto? Que es donde ya estamos súper constituidos, tenemos súper claro, ya hemos hecho el trabajo previo, pero ahora hay que empezar a hacer. Y en ese empezar a hacer también necesito planificación, ¿ya? Es delimitar los objetivos de manera súper clara, ¿cierto? Que se proponen alcanzar. Y se deben establecer las acciones que ayudarán al logro de ese objetivo. Hay un concepto dentro de la administración que se llama planificación estratégica, y este es un proceso que utilizan las empresas o las organizaciones, ¿cierto?, para definir estrategias y tomar decisiones sobre los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Entonces, cuando ya hablamos de estrategia, estamos hablando, ¿cierto?, de eh, no solo planificar, es un paso más allá, ¿cierto? Tenemos la planificación, muchas veces la tenemos, no necesita estar escrita, si la tenemos en la cabeza. Ya, esto lo vamos a hacer así, así, así. Pero la planificación estratégica requiere otro componente, ¿cierto? Que tiene que ver con diseño de estrategias. Y para eso yo me tengo que preocupar cuál es mi público objetivo, por ejemplo. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Quiénes son mis vecinos? No sé. Tomar en cuenta otros elementos que están en nuestro entorno, ¿cierto? Para, en el fondo, mejorar la calidad de nuestra planificación, de nuestra estrategia, y por ende, ¿cierto? Mejoramos la calidad del objetivo logrado, ¿ya? Porque claro, también una cosa es lograr el objetivo, ¿verdad? Pero otra distinta es lograr el objetivo, pero con más IVA, digamos, ¿ah? Con valores adicionales, valores agregados, ¿ya? Dentro de esta planificación, en el mundo de las organizaciones sociales, también es fundamental el presupuesto, ¿ya? Porque yo puedo planificar en términos de mi objetivo, ¿cierto? Fundamental. Nosotros protegemos a los animales. ¿El qué? Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Pero también requiero de una planificación financiera, ¿ya? Del presupuesto. Es un dolor de cabeza, yo lo sé. El presupuesto es un dolor de cabeza, pero es sumamente útil para quien está a cargo, para los que están dirigiendo, ¿cierto? Administrando esta institución, esta organización. El presupuesto es fundamental, es una herramienta súper útil, ¿ya? Cuesta, yo sé que cuesta, pero no es imposible.
El presupuesto incluye, dice, todos los gastos e ingresos previstos a lo largo de un ejercicio económico, que podríamos, como decíamos, puede ser un año, pueden ser 6 meses. Cada institución se va a, tiene que definir, ¿cierto? Su periodo. No más de un año, por lo menos para la entrega de cuenta y por lo menos para el presupuesto. De esta manera, ¿cierto? La empresa privada, dice ahí, pero bueno, también la pública incluso, ¿cierto? Sabemos que todos los estamentos públicos funcionan con un presupuesto. Si no hay presupuesto no se puede, ¿cierto? Em, Están relacionados con los costos y las ventas o prestaciones de servicio. En nuestro caso, un presupuesto, los ingresos son los, ¿cierto? Los montos, las cantidades que nosotros percibimos por distintas vías, que pueden ser aportes propios, pueden ser aportes de terceros, pueden ser ciertos proyectos o fondos concursables. ¿Qué sería la recaudación, en el fondo? ¿Qué recaudación tenemos a través de todas esas fuentes? Y los gastos van a ser, ¿cierto? Todos aquellos desembolsos que vamos a hacer en función del cumplimiento de nuestros objetivos. El presupuesto ofrece una visión global de todos los datos esenciales en la gestión corriente de una organización. Por su parte, dice, la partida presupuestaria sería cada una de las partes de ese presupuesto, que coinciden con su estructura, es decir, ingresos-gastos. ¿Ya? Entonces, la gestión presupuestaria, ¿cierto? Que también sería como administrar el presupuesto, también tiene un rol súper importante. Las organizaciones sin fines de lucro manejan sus recursos a través de donaciones, subvenciones, eventos de recaudación de fondos y colaboraciones de empresas, ¿cierto? O alianzas con empresas. También pueden generar ingresos a través de la prestación de servicios o venta de productos. Y ahí, ojo con eso, ¿cierto? Porque de pronto podemos caer en el pago de impuestos, ¿cierto? Y en el desarrollo de alguna actividad económica que, por otro lado, la norma nos dice, oye, esto paga impuestos. Hay que definir bien eso. Porque si bien, y aquí me salgo un poquito el tema, pero lo preguntan bastante, si bien una organización sin fines de lucro, como su nombre lo indica, ¿cierto? No tiene fines de lucro, no es el objetivo generar ganancias. Muchas veces hay instituciones que nos dicen, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos financiarnos solo para eso. Desgraciadamente la norma tributaria, la ley, ¿cierto? No distingue cuál es el objetivo del mayor valor que usted está generando. Habiendo mayor valor, usted tiene que pagar impuestos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Es muy importante, dice, que las organizaciones mantengan una gestión financiera transparente y eficiente para cumplir la misión social para la cual están, ¿cierto?, creadas y definidas. Quienes tienen bajo su responsabilidad la ejecución presupuestaria se comprometen con el uso responsable y transparente de los fondos recaudados. Una misión fundamental es anualmente publicar un informe detallado con los ingresos, los gastos y las actividades realizadas. ¿Ya? Fundamentalmente. Y en eso se centra nuestra reunión de hoy día. Y aquí, ¿cuál es la importancia de la transparencia? Porque para ser transparente, ¿cierto? Se supone que la transparencia se define como la capacidad de un cuerpo de que se vea a través de él. Mm. Eso define el diccionario como algo transparente, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos esa definición en una institución, sería que, por ejemplo, eh, los mismos documentos que nosotros preparamos, la rendición de gasto en este caso, que sea transparente significa que hable por sí sola, que hable por sí sola, ¿cierto? Por ejemplo, hay rendiciones en donde es una hoja que dice ingresos 4 millones, gasto 3 millones 9, saldo 100.000. Eso no tiene nada de transparente, por cierto, porque no tenemos idea qué componen esos 4 millones de ingresos, ni sabemos de qué manera se gastaron esos 3 millones 9.
¿ya? Entonces, la transparencia tiene que ver con eso, con que nosotros todos, todo el mundo, ¿cierto? Casi que es un derecho de los que participamos de una organización que podamos ser capaces de ver, de mirar, ¿cierto? Y de entender todo lo que se hizo, todo lo que se logró, todo lo que se recaudó y en qué se gastó, cómo se gastó, ¿ya? Las ventajas de ser transparente son súper importantes. Por ejemplo, la transparencia genera confianza. Y genera confianza en el sentido de que todas las personas, ¿cierto?, con las que nosotros continuamente estamos interactuando, si ven que nuestra acción es transparente, eso genera confianza y ganas de seguir participando, ¿ya? Ganas de seguir participando. Confianza en el proyecto. Me dan confianza este grupo, me da confianza esta organización y pongo plata y le pongo fichas, porque sé que la plata la gastan en lo que corresponde, por ejemplo, ¿ya? Una recomendación en este sentido, rendir cuenta abierta a todo el mundo, que venga el que quiera, incluso, incluso, no solo a la asamblea, si la comunidad en general quiere venir, que venga, ¿ya? Abierta, una rendición de cuentas súper abierta. ¿M? Y practicar auditorías, que es una cuestión ya un poco más técnica, ¿cierto? Porque hay instituciones que tienen por obligación que llevar contabilidad y es súper sano hacer auditorías también, ¿ya? Y una auditoría significa que viene un externo, ¿cierto? Un contador tiene que ser, un externo que revisa que toda la información que está contenida en ese balance o en esa contabilidad está determinada de buena manera, está confeccionada bajo normas, ¿cierto? Contables, etcétera. Otra ventaja de la transparencia es la comunicación clara y honesta, ¿cierto? Esto implica comunicarle a la gente, a las personas, a los miembros, a los socios, etcétera, de cómo funciona nuestra organización, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos que logramos? ¿Cuáles son los que no logramos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no nos funcionó? ¿Qué es lo que no pudimos lograr, obtener? Ya hay que contar las buenas y las malas, las ganadas y las perdidas, porque eso genera también de pronto el compromiso, decir, oye, pucha, no nos funcionó por esto, por esto, por esto, necesitamos ayuda. O nos equivocamos, cometimos un error por desconocimiento, llegamos tarde, etcétera, ¿ya? Y de esa manera vamos también creciendo como organización, ¿cierto? La experiencia, ¿verdad? Nos enseña, oye, ojo con los plazos, o sea, para la otra nos vamos a preocupar mucho de los plazos, por ejemplo, ¿ya? Hay un aprendizaje también importante. Y no solo de los que lo hacen, ¿ya? Porque a veces uno como no cuenta todo, las instituciones no son tan abiertas como a lo mejor uno quisiera, da pie a la crítica desde la ignorancia, ¿cierto? Desde el no tenéis idea de lo que pasó, ¿ok? Otro objetivo, maximizar el impacto social. Y el ser transparente se logra, ¿cierto?, una mejor gestión de los recursos. Porque al tener que ser transparente, yo me obligo a ser más ordenado. Porque como sé que tengo que rendir cuenta, ¿cierto? Me obligo a tener todo respaldado, a tener todo ordenado, a preocuparme de los detalles, etcétera, ¿ya? Y esto dice que impacta mucho mejor, ¿cierto? Eh, de mejor manera, impacta en lo social, ¿sí? En el cada logro dice material o monetario, asegurándose de que cada peso sea utilizado de manera responsable y eficiente. El impacto social tiene que ver con de qué manera yo mejoro, ¿cierto? Nuestra organización y nuestro entorno o aquello que para lo que nosotros estamos formados. Es súper importante también una buena
una buena acción en las rendiciones de cuenta, poner mucho énfasis en lo que sí logramos, ¿ya? Divulgar nuestro quehacer, nuestros logros y objetivos alcanzados. Como les decía antes, contar lo bueno y lo malo, ¿ya? Lo malo, contarlo por las razones por las cuales nos propusimos esto y no lo logramos. Pero mira, vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer estas mejoras. Aprendimos tal cosa, ¿ya? No sabíamos esto, qué sé yo. Y la información de los logros tiene un efecto también súper comprometedor de una sensación de misión cumplida para todo el mundo, ¿ya? Y eso es súper importante igual. Atrayendo nuevos donantes y aliados es otro beneficio de la transparencia. Es un poderoso imán, dice, para atraer nuevos aliados y nuevos donantes. Pues claro, si yo tengo una rendición de cuenta, una gestión transparente, la gente va a confiar, po, ¿cierto? Y va a decir, yo creo en este grupo. Yo pongo ahí mis lucas, ¿cierto? Porque sé que los usan de buena manera, ¿ya? Un tips ahí, campañas permanentes hacia nuevos colaboradores. Construyendo relaciones duraderas. La transparencia es clave para establecer relaciones duraderas con nuestros donantes, los socios, los miembros. Al mantenerlos informados sobre el progreso de nuestras campañas y el impacto de sus donaciones, cultivamos una relación sólida y de confianza que puede durar, ¿cierto? Perdurar en el tiempo. Y ahí la recomendación es establecer mecanismos de evaluación y mediciones de desempeño. De pronto tirarse una encuesta, ¿cierto? Para ver, oye, ¿estamos logrando mandar el mensaje, por ejemplo? ¿O las actividades que estamos haciendo son realmente de interés de las personas que queremos apoyar, por ejemplo? Permanentemente tienen que estar, idealmente, ¿cierto? Retroalimentándose del entorno en el cual están insertos, ¿ya? En conclusión, entonces, dice, la transparencia es un pilar fundamental en el mundo de las organizaciones sociales. Cuando mostramos a nuestros donantes y colaboradores quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, estamos construyendo una base sólida para el éxito de nuestras organizaciones sociales. ¿Ya? Y aquí ya entramos en materia. Vamos a ver, ¿cierto?, el tema de los ingresos y egresos. Como decíamos hace un ratito, los ingresos, ¿cierto?, son la recaudación de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando se registra y yo tengo un control, un registro de los ingresos, ¿cierto? Que esta es eh, una planilla en un cuaderno o en el computador, en el Excel, ¿cierto? Una planilla en donde yo voy registrando todos los ingresos que percibimos, ¿ya? O por percibir, dependiendo si postulamos un proyecto y las platas las entregan, ¿cierto? Por avance, por cuota. Entonces yo registro los ingresos y el ingreso, ¿cierto? Lo importante es el origen, más allá del monto. Ya, recibimos 1.000.000 o 500 lucas. Lo importante es saber de dónde. ¿Ya? Eso es transparente. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen del ingreso? Y pueden ser donaciones, subvenciones, eventos, cuotas sociales, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, el mínimo registro básico de un ingreso, de una planilla de ingresos, ¿cierto? Es eso, el origen, la fecha y el monto. ¿Ya? Así como en los gastos, lo importante es el destino, ¿ya? No solo el valor, el destino. Arriendo, servicios, honorarios, etcétera. Y lo otro importante es el respaldo, ¿ya? La boletita, la factura, ¿ya? Muchas veces he oído que las organizaciones sin fines de lucro no piden factura. Y resulta que tienen que pedir factura, po. O sea, no necesariamente, no porque yo no soy una empresa,
No porque yo no soy una institución con fines de lucro, no voy a pedir factura, ¿ya? La factura, ¿cuál es la gracia de la factura? Ahora, nosotros no somos contribuyentes de IVA, entonces a mí el IVA no me interesa, ¿cierto? Y a veces uno dice, como el IVA no lo uso, no pido factura. El problema de la boleta o la ganancia de la factura es que la factura tiene el detalle, ¿ya? Una boleta no necesariamente tiene un detalle. Una boleta solo tiene a veces el monto y el nombre del producto, qué sé yo. Pero la factura me asegura de que eh, lo que se compró, lo que se pagó, ¿cierto? Está el detalle y además está el nombre de mi institución. Entonces hay certeza de que este desembolso, ¿cierto? Fue real, fue efectivo, porque la factura dice que está a nombre del comité de vivienda de no sé qué, ¿ya? Se supone que tenemos RUT, ¿cierto? Tenemos personalidad jurídica, tenemos RUT, por lo tanto yo puedo comprar con factura, ¿ya? Y no hay ningún problema. Y yo lo recomiendo absoluta y 100%, porque es mucho más transparente que la boleta, ¿ya? Mucho más que el vale por. Dejemos el vale por para casos súper excepcionales, ¿ya? Súper excepcionales. Idealmente con factura, idealmente con boleta de honorario, ya con boleta, pero que ojalá dijera, ¿cierto? De hecho, el impuesto interno es cuando fiscaliza a las empresas, perdón, cuando impuesto interno fiscaliza a las empresas, lo que se preocupa mucho, ¿cierto? Es de eso, de a ver, el respaldo, ¿dónde está? Y si uno llega con una boleta que no dice nada, solo dice 40.000 pesos, no me la aceptan, ¿ya? No, no. ¿Quién me garantiza a mí de que esa boleta es suya? Que es efectivamente de su organización, ¿ya? Entonces, recomendación absoluta, por favor, todo con factura. Y eso no implica, no lo obliga a usted a nada. No se obligan a declarar nada, no se obligan a, qué sé yo, llevar un registro de compras. No, no. Si yo no tengo inicio de actividades en una actividad grabada con IVA, no tengo que cumplir ninguna obligación. Pero eso no quita que yo pueda pedir factura por las compras. ¿Ok? Yo fui la tesorera del Centro General de Padres del colegio de mi hijo por hartos años y yo todo lo pedía con factura, todo, al nombre del Centro Padre, Centro General de Padres y Apoderados. Entonces arrendábamos juegos inflables, por ejemplo, arrendábamos disfraces, a veces les pagábamos a los chiquillos los pasajes, por ejemplo, a los deportistas para viajar un aporte del Centro Padre para viajar a los chiquillos. Comprábamos los pasajes y siempre cuando yo podía pedía factura, porque era lo más transparente, ¿ya? Y eso no implica, como les digo, presentar ningún tipo de declaración, ni mucho menos, nada, ¿ya? Esta planilla que se la voy a mandar luego a Cassandra para que se las comparta y la puedan tener en su poder, para que lo tomen como una plantilla, como un borrador que lo pueden replicar. Está pensado para el presupuesto, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, la idea es hacer subclasificación. Yo primero tengo que hacer, como les indicaba hace un ratito, el presupuesto es súper importante, súper importante. Entonces tratemos de hacerlo, ¿ya? ¿Cómo se construye un presupuesto? Con la información histórica para atrás, ¿ya? Si yo soy una organización que ya tiene unos años de vida, ¿cierto? Yo debería tomar la administración completa, ¿ya? El presupuesto lo hace el equipo directivo, no el puro tesorero, ¿ok? El tesorero registra nomás. O incluso el tesorero tiene los recursos, los cuida, los custodia, ¿ya? La organización completa, la directiva completa debería confeccionar el presupuesto, ¿ya? ¿Con qué información? Con la histórica. Tomo los 3 últimos años, los 2 últimos años y vemos ya.
Oye, mira, en el año uno gastamos, qué sé yo, 500 lucas en luz. El año 2 gastamos 400. Y el año 3 gastamos 430. Ese es el dato histórico. Entonces, chuta, ¿cuánto le asignamos para este año, por ejemplo, en el concepto de energía o luz? Luz o agua o qué sé yo. Chuta, a ver, ¿por qué se gastó tanto el año uno? No, es que había una falla, pero después la arreglamos. Ya. Bueno, entonces dejémoslo en un promedio en los 400 y los 430. 415, por ejemplo. Y definimos ese valor, porque ya sabemos que nuestro gasto anual anda por ahí. ¿Y eso qué me permite? Me permite saber cuánto es lo que tengo que enfrentar, ¿cierto? ¿Cuánto es el disponible con el cual tengo que contar para poder enfrentar los gastos fijos, por lo menos, ¿cierto? Si tuviera que pagar algún arriendo, por ejemplo, de alguna sede o de algo, también yo tengo el dato histórico, entonces puedo saber de antemano. Y si llega un momento en el año en donde nos estamos quedando sin plata, el presupuesto me dice, ojo, hay que pagar en 3 meses más, por ejemplo, hay que pagar tanto. Entonces, chuta, ya, hagamos una rifa, hagamos un bingo, hagamos algo, porque hay que juntar plata para esto. Ya el presupuesto me ayuda en ese sentido, me entrega información, ¿ya? O teníamos presupuestado gastar 100 y llevamos 90 y nos quedan 4 meses. Ojo aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y ahí se mete el control, se mete la planificación, ¿se fija? Entonces, hacer un presupuesto es una herramienta tremenda de gestión, súper importante, súper buena, ¿ya? Esto se establece por meses, ¿cierto? Y pongo una columna por mes y pongo los distintos tipos de ingresos, ¿ya? No voy a poner ingreso, una pura línea, ingresos. No, pues, tengo que abrir esto. A ver, nosotros recibimos ingresos por concepto de cuotas sociales, aportes de empresas, por ejemplo. También participamos en fondos concursables, participamos en proyectos, entonces ahí tengo otro concepto, ¿bien? Tenemos también ingresos por actividades que nosotros mismos realizamos, ¿verdad? Bingos, qué sé yo, colectas, no sé. Entonces, si ustedes se fijan, esto está codificado. Porque para el Excel, los que se manejan un poquito más en el Excel, ¿cierto? El Excel es una planilla de cálculo sumamente útil donde se entiende por números, todo lo entiende en números, ¿cierto? Entonces, si yo codifico, yo después le pido al Excel que me haga un resumen de todos los códigos 1.1.1, por ejemplo, que son las cuotas sociales, y el Excel solito, en vez de yo tener que estar sumando uno a uno, el Excel, yo le digo, resúmeme o hazme un filtro, ¿cierto? Por todo el 1.1.1, y el Excel me va a mostrar solamente eso. ¿Ya? Por eso que idealmente tiene que ir con código. Entonces nosotros acá codificamos este presupuesto como código 1, ingresos, código 2, gastos. Pero dentro del 1, ¿cierto? Voy a ir abriendo. 1 son ingresos. El primer 1 en el fondo del código del ítem es un 1, yo sé que son ingresos. Si es un 1, 1, ya, nosotros definimos que el 1, 1 iban a ser los aportes. El 1, 2 van a ser subvenciones. El 1, 3 van a ser ingresos propios. El 1, 4, otros ingresos, por ejemplo. Vendimos un mueble que no lo usamos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces voy codificando, pero primero, antes de esa codificación, primero tengo que hacer la subclasificación, ¿cierto? Vamos a tener 4 tipos de ingresos o vamos a tener 3 tipos de ingresos. Peras con pera y manzanas con manzana. Eso me ordena, ¿cierto? Me genera una información más ordenada y más transparente, ¿ya? Una vez que tengo esta clasificación, nosotros vamos haciendo, ¿cierto? El estimado. Un presupuesto es una estimación, ¿verdad? Como les decía hace un ratito, a partir de información histórica. Ahora, me pueden decir ustedes, pero si nosotros somos nuevos, recién estamos partiendo,
Ya, ahí es más complicado, porque tengo que estimar a partir de nada, ¿cierto? Entonces estimo y pongo un valor que yo creo que a lo mejor averigüé, investigué por ahí, ¿ya? Tengo que tener se me tiene que ocurrir un número, 50 lucas, 100 lucas, ¿cierto? Tenemos que llegar a un número que tenga cierto sustento, po. No sé, le pregunté a la organización de al lado, oye, más o menos, ¿cuánto gastan ustedes en luz en el mes? 200 o 20 lucas. Y le pregunto a otra, y le pregunto a otra, y por ahí puedo tener una idea, ¿no? Entonces la idea es que se construya esta estimación, este presupuesto, cuando somos nuevos, a partir de la investigación, a partir de la, ¿cierto? La información que yo pueda obtener desde mi entorno. Y después, con los años, voy a poder ir, ¿cierto? Teniendo el dato real y con ese voy a poder luego presupuestar mucho más certeramente, ¿cierto? En el tiempo. Y luego hago lo mismo con los gastos, ¿ya? Con los gastos yo voy a hacer exactamente lo mismo. Dijimos, el código 2 va a ser gasto. Entonces, también, ¿cuántos tipos de gasto vamos a definir? Eso no está escrito en ninguna parte, eso lo define cada una de las organizaciones. Entonces ya, por ejemplo, acá, en este ejemplo dice gastos corrientes, que eso sería como gastos habituales, gastos normales. Y dentro de los gastos corrientes, que sería el 2.1, el primer tipo de gasto que tenemos, gastos corrientes. Y ahí defino, ya, tenemos traslados, por ejemplo, servicios básicos de la sede, luz, agua, internet, qué sé yo. El segundo tipo de gastos corrientes, por ejemplo, traslados y viáticos, pasajes, qué sé yo. Y así yo enumero, ¿cierto? Los tipos de gastos que tenemos, cada organización tiene gastos diferentes. Hay gastos que son comunes, ¿cierto? Para todo el mundo, como los gastos básicos, los servicios básicos. Pero hay otros que son súper propios de cada organización. Entonces, primera tarea, poder desarrollar un presupuesto. Y para los que ya lo tienen, felicitaciones por eso, pero traten de armarlo estructuradamente, ¿cierto? Con esta clasificación que es súper importante y que además es súper útil si yo uso Excel, ¿ya? Entonces, está listo el presupuesto y después viene, ¿cierto? El gasto, pues. Empezamos a hacer los gastos. Empieza el año, empieza la ejecución de las operaciones, las tareas que nosotros tenemos que hacer. Y este registro de ingresos, ¿cierto? Va a llevar, como les decía yo, lo mínimo que tiene que tener es la fecha, es un detalle del origen. Acuérdense que en los gastos requiero el origen y el monto. Entonces, en este caso, por ejemplo, le pusimos que el control, la columna control sería el nombre de la cuenta, pueden llamarse, o el código de la cuenta. 1.1.1. Ingresos por eh, aportes propios, digamos, ¿cierto? Ingresos propios. No, aportes. A ver, ¿cómo le pusimos? Aportes. El 1, ingreso. 1.1, aportes. 1.1.1, aporte de las cuotas sociales. Perdón. Entonces, eso es el 1.1.1, aporte socio. El comprobante, acostúmbrense a usar comprobantes de caja, ¿ya? Ingresos, egresos. La fecha y la descripción. Pago de cuota, señor García, 100 lucas o 10 lucas. O este señor pagó 3 años juntos, no sé, ¿ya? En el comprobante de ingreso, que es súper sano usarlo también, ¿ya? Los talonarios los venden en las librerías, talonarios de ingreso y talonarios de egreso. O yo puedo tener también un cuaderno en donde, como un libro de caja, que también lo venden en las librerías, es un libro grande, ¿cierto? Que al abrirlo tengo una hoja para los ingresos y una hoja para los gastos. ¿Ya? Tengo las hojas de la izquierda o de la derecha
pueden ser los ingresos y la hoja de la izquierda son los gastos. Entonces, esto es un registro cronológico, ¿cierto? A medida que van ocurriendo las cosas, yo voy haciendo las anotaciones, ¿ya? Lo mismo con los gastos. Comprobante, respaldo, ¿ya? Es importante también poner ahí número de documento, por ejemplo. Hay una Boleto. pregunta que no sé si la viste, dice, ¿el comprobante es lo que se firma recibí de? Dice Claudia. Sí, claro, sí, sí, ese puede ser un comprobante. El recibo también es, sí. Y ahí, porque ahí puedo poner el detalle, po. Pero ese comprobante me respalda el registro, que son cosas distintas, ¿ya? Porque yo sé que a veces muchas organizaciones se quedan solo con el comprobante, con el recibo, ¿cierto? Eh, pero no llevan un registro de aquello. Entonces son cosas distintas. Y se supone que el comprobante, ¿cierto? Me sirve para respaldar el registro. Entonces, idealmente, que ese comprobante tenga un número, ¿ya? En las librerías a veces venden en vez del recibo, que es más simple, el comprobante de caja o comprobante de ingreso viene foliado. Tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Hasta el 100, hasta el 50. Y las organizaciones los van marcando. Por ejemplo, yo tengo una organización amiga que ellos tomaron una solicitud que yo les hice, sugerencia hace un tiempo atrás, y por ejemplo, compran 5 comprobantes, ¿ya? 5 comprobantes. Y el comprobante le ponen, miren, eh, a la tapa, al inicio del comprobante, supongamos que este es el talonario. Entonces aquí, por aquí, le ponen ingreso, por ejemplo, comprobante de ingreso 1 de 12, por ejemplo. 1 de 12. O sea, el de enero del año, ¿ya? Y se compran 12 talonarios y dejan uno para cada mes, por ejemplo, porque ellos ya saben que usan por lo menos uno al mes. Luego, cada comprobante tiene un número, del 1 al 50, ¿ya? Que sería el folio. El folio es el número de la hoja de un registro, ¿ya? Entonces, para hacer el registro, perdón, el número de la hoja de un talonario. Para hacer el registro, al código le ponen, al código de comprobante, al número de comprobante, le ponen talonario 1 de 12, el folio, qué sé yo, 41. Ahí. Talonario 1 de 12, ese talonario, el primero, con el folio 41. Entonces, ¿para qué sirve esto? Viene cualquier persona y me, oye, yo te pagué la cuota del mes pasado. No, no me la he pagado. Sí, te la pagué. Qué sé yo, pásame el comprobante, no lo tengo, lo perdí. Entonces yo voy al talonario y reviso. ¿Sabes que no lo tengo anotado? O al revés, mira, yo pagué la cuota y me diste este comprobante con el código ahí, está el número, ¿cierto? El código interno que le pusimos al comprobante. Eh, y el tesorero me está cobrando la cuota y yo la pagué. Entonces yo voy con ese código y puedo saber exactamente dónde está. Busco el talonario 4, por ejemplo, ¿cierto? Y dice ahí que el folio es el folio 22. Entonces busco el folio 22, talonario 4, y ahí está. ¿Ya? En ese sentido, es súper útil codificar o ponerle un número al comprobante que sea correlativo, ¿cierto? Y que sea eterno. Que sea eterno me refiero hasta diciembre.
de enero a diciembre, que haya un puro correlativo del año, ¿ya? Por ejemplo, otra forma, ingreso, el ingreso, qué sé yo, el 12, ingreso 12, talonario 12, o si fuera, sin talonario, fuera solamente un comprobante que se genera en el mismo computador. El ingreso número 12, comprobante 407, por ejemplo, no sé, pues ahí yo le pongo la codificación que se me ocurra. Y en el caso del egreso, el egreso puede ser el mes 6, junio, ¿cierto? Junio, comprobante o folio 115. Yo le puedo poner un código. Egreso de junio, el egreso de junio, junio 6 o 06, el comprobante 112. Y si fue un ingreso, le pongo una letra I de ingreso, es en diciembre, y el comprobante 407. Codifico internamente. Yo le pongo un número correlativo para después buscarlo, ¿cierto? Para después a veces no cuadran las cosas. Oye, me falta plata, no, si yo no lo registré o no lo registré y no hice ¿cómo se llama? El comprobante, qué sé yo, me sirve para estas cosas eso, ¿ya? Entonces sí, me sirve el vale por, ni un problema, que tiene poquita información, ¿cierto? Entonces tratemos de nosotros irle poniendo un código de registro interno. Ojalá siempre con autocopiativo o con calco, pero tenerse una copia, entregar una copia y quedarse uno con la copia de uno, ¿ya? No sé si hay más preguntas, Cassandra, por ahí. No, Ayúdame. creo que no había ninguna más en el chat. Ya. Ah, eso decía, Eh, los ingresos y los egresos deben ser foliados. No había visto sí, de el todas comentario. maneras, exactamente. Bien, se supone que nosotros ya tenemos esta práctica, ¿no? Esta práctica habitual de ir registrando toda la operación. Todo lo que gastamos, todo lo que recibimos, qué sé yo, y esto se registra, ¿cierto? Ordenadamente, una vez a la semana, qué sé yo, una vez al día, no sé. Cada institución, ¿cierto? Verá dentro de sus posibilidades, sus tiempos, las personas a cargo o en qué momento lo hacen. Pero no dejen pasar tanto, porque la memoria es frágil, frágil. Entonces llega el momento de la rendición de cuentas, ¿cierto? Llega fin de año, o llega el momento en donde la administración dijo ya, vamos a hacer un cierre, ¿cierto? Y vamos a entregar la cuenta de este periodo, de esta administración, qué sé yo. Llega ese momento y la rendición de cuentas tiene que prepararse, ¿ya? Requiere un proceso, ¿no? De preparación. Como vimos al principio, ¿cierto? Dijimos, la administración tiene 4 pilares fundamentales. Cuando estamos frente a la rendición de cuentas, está actuando el control, ¿ya? Está actuando el control ahí. Y el control desde el punto de vista del autocontrol, nosotros mismos nos controlamos y queremos mostrarles esto, de qué manera lo hicimos, de qué manera lo hacemos. Y también hay un control de parte de los oyentes, digamos, la asistencia a esta rendición. Eh, todos ejercen control, ¿ya? Todos debemos ejercer control. Ahora, yo sé que esta instancia muchas veces tiene problemas en el sentido de que se presta para cuestiones personales de pronto, ¿cierto? Hay desentendidos entre personas, que en todas partes ocurre, ¿verdad? En todas partes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que preparar en el sentido de la presentación tan clarita, tan suficiente que nos dé pie
a la crítica, que no dé pie a la consulta, que esté todo clarito. ¿Ya? Esa es una ventaja. Considerando que no hay mala leche, que no hay ni una cosa fome, ¿ya? Es súper sano, es súper bueno que la gente pregunte, ya que no me quedó clara tal cosa. ¿Me puedes explicar por qué esto? O sabes que no me dan los números, no sé. Y claro, la gente que pregunta, pregunta desde la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, desde el desconocimiento, ¿ya? La gran mayoría de los miembros, los socios de las instituciones, ¿cierto? No participa 100% en todo. Hay muchos que sabemos que no pagan la cuota y punto, con suerte. Ya, no peleemos, no peleemos. Entonces, pero hay gente que va a las rendiciones de cuentas y pregunta y hincha y qué sé yo, y esto y lo otro, desde el desconocimiento, ¿cierto? Entonces hay una solución para eso, que se las voy a dar en un ratito. Bueno, entonces cuando estamos frente a la rendición de cuentas, estamos en la parte del control. Estamos respondiendo a un control, ¿cierto? Súper sano, súper bueno, y estamos al mismo tiempo mostrando, socializando, compartiendo nuestro autocontrol. Nosotros ejercimos la función de control de esta manera, ¿ya? Eso. Bueno, ¿sirve para qué? Para un montón de cosas. Como les decía hace un ratito, ¿cierto? La importancia del control es que nos dice, oye, vamos por el buen camino, ¿no? Te estás desviando para acá. Se logró tal cosa, te preocupaste de esto. ¿Ah? El control es el ángel bueno en el fondo, creo yo, ¿no? Bueno, hay un principio fundamental, mis queridos amigos y amigas, fundamental del control financiero, que tiene que ver con la relación entre la custodia y el registro. ¿Ya? Fundamental. Esto evita la colusión y los fraudes y las malas prácticas. En teoría. Se supone que se establece, ¿ya? Es una, como les digo, es una premisa del tema del control, de la auditoría. Uno cuando va a auditar una organización siempre pregunta, ¿quién tiene la plata? La María Garavito. ¿Y quién hace el registro de eso? ¿Quién registra cuánto sale, cuánto entra? La María Garavito. Mm, mm, ya. Y ahí uno empieza a preguntar, a ver, ya. Y las firmas, las autorizaciones, los comprobantes, ¿cuántas firmas tienen? Hay la firma del que entrega la plata y la firma del que autoriza. Ah, perfecto. Está bien, ok. ¿Ya? Entonces, que esté con, que esté estas tareas, de repente se me da la onda con las palabras, estas tareas de la custodia, yo tengo la plata, la guardo yo, ¿cierto? Ya sea en mi caja chica, ya sea en mi cuenta bancaria o en la cuenta del banco de la organización. Pero la plata la guardo yo. Eh, y el registro también lo hago yo, que es habitual en los tesoreros, ¿cierto? Quienes hemos sido tesoreros del curso, del comité, de la junta de vecinos, de qué sé yo, quienes hemos sido tesoreros generalmente tenemos la plata y el registro, ¿cierto? Pero es bueno, es una buena práctica tener un testigo por último, ¿ya? Un alguien que autorice, un alguien que me firme una revisión, qué sé yo, tener algo de que yo, es un resguardo en el fondo, ¿ah? Para los tesoreros. Yo no tomo las decisiones sola. Yo no le entregué 40 lucas porque a mí se me ocurrió, ¿ok? Siempre es bueno que haya a lo menos dos personas, a lo menos dos. El ideal, según esto, que es como funcionan las empresas grandes, el ideal es que la tesorería esté en una parte y solo se refiera a la plata. Te paso recibo.
Te entrego, recibo. Y yo tengo mi propio control interno. Te entregué tanto, recibí tanto. Y ese es mi registro. Pero hay otro que en las empresas es el departamento contable, es el que hace la contabilización de eso. Y lleva el control de los ingresos y lleva el control de gastos. Y al final estos dos tienen que cuadrar, po, ¿cierto? Tienen que ser iguales. Si el que recibe la plata al final del periodo tiene 500.000 y el registro dice que tienen que haber 500.000, estamos perfectos, estamos cuadrados. Si no es lo mismo, ¿cierto? Es porque en alguna parte falta un paso. En alguna parte se cometió un error. ¿Ok? Entonces siempre es bueno que estas dos funciones se separen, o a lo menos, a lo más. Está bien que la haga una pura persona, pero que haya dos al menos, ¿ya? Un vigilante, un vigía, un autorizador, un testigo, digo yo. Hágalo con testigos, ¿ah? Para que se evite problemas. Bueno, entonces, en la rendición de cuentas, ¿cierto? Es una responsabilidad. Eso como definición, es una obligación. ¿Se entiende por rendición de cuentas? La obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o interés de un tercero, ¿cierto? Y en ese rol debe suministrar a la comunidad un detalle descriptivo y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo a favor o en contra que quede de acuerdo a lo que es a las cosas que se hicieron, ¿cierto? La rendición de cuentas constituye la forma legalmente prevista para acreditar la adecuada gestión de los bienes ajenos, porque nunca nos olvidemos de eso, ¿cierto? Nosotros administramos recursos que no son nuestros, son nuestros en un conjunto de personas, ¿cierto? Pero no es mío, que es del responsable de la plata o de la administración. No son sus recursos, son de todos, ¿ok? Y eso es una tremenda responsabilidad. La rendición de cuentas debe consistir, dice, ¿cierto? Entonces, en un informe amplio, explicativo y descriptivo, con la prueba y la documentación correspondiente, y debe contener todas las explicaciones y referencias que sean necesarias para dar a conocer la gestión, los procedimientos, ¿cierto?, usados y los resultados obtenidos. Es decir, debe ser una demostración detallada exponiendo ordenadamente la gestión misma, los ingresos y los gastos con los comprobantes respectivos. Es decir, la rendición de cuentas se compone a lo menos de dos partes. Una parte de la gestión, no rinde cuenta el puro tesorero, rinde cuenta la directiva completa, ¿ya? O los encargados, quienes asumieron responsabilidades. Cada quien que asume una responsabilidad tiene que rendir cuenta en algún momento, ¿ya? Y la cuenta se rinde, a veces hay organizaciones que piden cuenta en el directorio nomás, ¿cierto? Y está bien, pero después, en la rendición de cuentas grande a la asamblea completa, ahí hay que rendir cuenta nueva, ya sea el propio directorio a quien ya se les rindió cuenta anteriormente o el mismo responsable directo. Tendrá un espacio, un minuto, ¿cierto? En la actividad, en el evento de la rendición de cuentas, tendrá un momento para exponer su situación. ¿Ya? Entonces, las rendiciones de cuentas no pueden ser presentadas de manera sintética, como síntesis, como les dije hace un ratito. Ingresos, gastos, saldo. Chao, eso es todo. No puede ser. ¿Ya? Necesariamente debe tener un carácter descriptivo, una descripción. Descríbeme cómo fue lo que hicieron en tal parte, por ejemplo. Y uno cuenta el detalle, ¿cierto? No, llegamos a tal hora, fuimos para allá, después nos encontramos con tal persona, después comenzamos la actividad duró 2 horas,
Fue súper bien recibida, lo pasamos súper bien. Después tomamos un tecito, un café, un coffee con galletitas para terminar la actividad y nos vinimos a tal hora. Eso es describir. Y no fuimos al Cajón del Maipo, hicimos la actividad y volvimos, salió todo bien. Es distinto, ¿ya? Yo sé que los hombres no entienden esto. Ya no, sale de ahí, sal de ahí, ¿cierto? Mi hijo, mamá, pero ya, pues la corta, anda al grano. Y yo cuando les pregunto a ellos, pero cuéntame, pues mamá, me fue súper bien. Pero cuéntame desde el principio, te bajaste el metro y después, ¿qué pasó? Bueno, también la rendición de cuentas debe explicar, entonces, dice el modo en que se ha desempeñado la gestión y las razones que se tuvo para hacerlo de ese modo. Entonces aquí rinde el presidente, rinden los presidentes de los consejos, de los comités chiquititos, ¿cierto? Em, Tiene que tener su espacio, cada momento, en la rendición de cuentas, tiene que haber un momento para cada persona que estuvo a cargo de algo, ¿ya? O el presidente o el secretario o los directores o qué sé yo, tendrán que dedicarle un momento en la rendición de cuentas, ¿cierto? A explicarle a la asamblea qué fue lo que hicimos, los objetivos que logramos, cómo lo logramos, en qué tuvimos problemas, cómo lo resolvimos, en qué parte nos equivocamos, cometimos errores, aprendimos esto, etcétera, ¿ya? Y después viene la rendición financiera, donde ahí entra el tesorero, ¿cierto? Con su equipo, que podría ser la comisión revisora de cuentas, que sería este testigo que les decía yo hace un ratito. Y la rendición financiera deberá contener los recibos, comprobantes, boletas, factura, etc. Solo así el oyente quedará en total conocimiento sobre la gestión rendida y podrá formar las impugnaciones que corresponda del caso. ¿Ya? Yo puedo presentar proyectados, ¿cierto? Las copias, el escáner, las facturas más importantes, no todo, obviamente. Pero si estoy presentando un gasto de 3 millones, presento la factura también, ¿ya? Y por último, las impugnaciones, que por favor, aquí quiero repetir, quiero insistir, son positivas, ¿ya? Yo sé que es incómodo a los que nos toca rendir cuenta de repente. Uno sabe que se va a enfrentar a la mala onda, qué sé yo, al cuestionamiento, pero uno tiene que ponerse en el lugar del otro, en decir, esta persona no sabe, no tiene claro, y está en su total derecho de querer entender y de querer saber. Y como yo estoy a cargo, yo le explico, ¿ya? Em, pero se tiene que dejar claro, antes en la presentación inicial casi, las impugnaciones deben ser claras, deben ser fundadas, es decir, tener un fundamento. No porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Ya, ok. ¿Por qué? Porque no me parece. No, pum. Tenga un argumento. No porque a lo mejor gastaron más y podrían haber gastado menos porque yo sé que tal producto en tal parte vale menos. Creo que gastaron plata de más. Y la administración tendrá la respuesta. Sí, ok, es más barato, pero ¿sabes qué? No nos sirve por esto, por esto, por esto. Tuvimos que gastar un poco más, pero eso nos garantiza que vamos a tener disponibilidad por tantos meses y esto otro servía solo para, qué sé yo, era desechable. ¿Ya? Las impugnaciones, los cuestionamientos, las preguntas, las críticas constructivas son súper buenas, son súper buenas. Hay que mirarlas de buena manera. Pero deben ser hechas desde el otro lado, ¿cierto? Deben ser hechas em, con fundamento, con altura de miras, con madurez, ¿verdad? No porque me caáis mal, no porque, qué sé yo. ¿Ok? Ya.
Aquí hay un tips, que no me voy a detener acá, pero hay un listado de tipos de gastos y más o menos cuáles pueden ser los respaldos comunes, ¿cierto? Los respaldos, que en general son factura o boleta, en general. ¿Ya? Ahí para que lo tengan después como una ayuda a memoria, como algo, ahí lo pueden tener. En general son facturas o boletas, ¿ok? Y acá les voy a presentar un ejemplo de una rendición, ¿ya? Un ejemplo de una rendición. Entonces, vamos. Esto debería tener una presentación, asimismo, en un PowerPoint, ¿cierto? Con laminitas, con toda la información, qué sé yo. Entonces, informe cuenta año 2023, por ejemplo. La rendición de cuentas tiene una estructura, debería tener, ¿cierto? Una estructura. Y esta estructura es, primero, una presentación, una bienvenida, ¿no? Citamos a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde. Primer llamado 6, segundo llamado 6:30, por ejemplo. Sean puntuales y partan a la hora, ¿ya? Presentación, bienvenida. Y luego viene el objetivo de la reunión. Y yo le doy a conocer a la asamblea, ¿cierto? El objetivo de la reunión. Aunque todo el mundo sepa lo que viene, no importa, ¿ya? Aunque todo el mundo sepa. En la apertura y bienvenida, la idea es, en esta primera fase, se presenta la organización, dando cuenta de la vigencia actual, la cantidad de socios actuales, a qué se dedican, las actividades en las que se participa y el periodo que abarca la presente rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que o no viene nunca y de repente aparece, o hay socios nuevos, que es su primera vez, su primera rendición de cuentas, ¿ya? Entonces, hay que hacer una presentación, y ahí ustedes verán, ¿cierto? A veces puede ser mucho más larga porque hay muchos socios nuevos, otras veces puede ser un poquito más corta porque a lo mejor la gente es toda la misma, pero hay gente que participa menos, entonces ahora viene, etcétera. Luego, la información presentada tiene como objetivo informar a los socios y demás interesados, porque invitan a todo el mundo que venga con la familia, la gente, ¿ya? A los demás interesados sobre el quehacer de la organización, la gestión financiera y administrativa de esta organización, ¿ya? Contarle a todo el mundo, nos dedicamos a esto, hacemos esto, nos mueven tales principios. Queremos salvar los animales porque consideramos que son un ser vivo que forma parte de la comunidad, qué sé yo, ¿ya? De pasadita, aprovechamos de reencantar a veces mucho a la gente porque les recordamos por qué está aquí, por qué se metió aquí, etcétera, ¿ya? Cuando corresponda, se informará también de los votos necesarios para la aprobación de la cuenta o el balance, ¿ya? Recordar también en esta apertura inicial recordar la normativa interna de los estatutos, ¿cierto? En materia de rendiciones de cuentas. Necesitamos, por ejemplo, este balance o esta rendición de cuentas se aprueba con el 80% de los votos, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? Recordar cuál es la normativa. Y en este mismo caso, en este mismo momento, perdón, en este momento, yo diría que también es bueno hacer como una. Vamos a rendir el presidente del comité de deporte, también va a rendir su cuenta el presidente del comité de bienestar. Vamos a presentar el objetivo, el logro, el nivel de avance del proyecto tanto. El tesorero va a rendir la cuenta del financiera. eh, Hagan como un recuento que va a ser todo lo que vamos a hacer en esta jornada, ¿ya? Y ahí decir, em, por favor, ¿saben qué es bueno? Que por ahí parece que lo tengo anotadito. Es bueno entregarles a la gente antes. Por ejemplo, hoy día es martes.
Hoy día citamos asamblea para el próximo lunes, por ejemplo. Yo mando un correo, ¿cierto? Con la citación de la hora, el lugar, qué sé yo. Y en ese correo puedo mando la cuenta, mando el balance o mando el resumen de los ingresos, los gastos, mando la rendición de cuenta, igual, un resumen, ¿ya? Para que la gente sepa, cuando venga a la asamblea, sepa ya de qué se trata la cosa. Ujú. O bien, pero eso sale más caro, habría que imprimir la rendición y entregársela ese día a cada persona que esté ahí presente. También es bueno, pero enviado por correo y cada cual ve si la imprime o no y si llega con ella. ¿Ya? Pero es bueno mandarla, compartirla. Bien, esta rendición, resumen de las actividades realizadas, ¿cierto? Para la parte de la administración. ¿Cuántas reuniones se hicieron en el mes? ¿Cierto? Los principales temas que se trataron. ¿Cuáles fueron los viajes? El número de viajes, los objetivos de los viajes, el cumplimiento de estos. ¿Ya? Los eventos, cuántos eventos se hicieron, los logros, ¿cierto? Si se definieron objetivos, si los objetivos se lograron, el detalle de cada uno de los eventos organizados, fiestas, campañas de limpieza, talleres, etc. Y proyectos de infraestructura, informar los avances, el término o el inicio de trabajo, ¿cierto? De distinta, por ejemplo, acá mejoras realizadas, pero pueden ser distintos proyectos, ¿ya? Un tips para este caso, se destacan o destacar, tienen que destacar los principales logros obtenidos por la organización durante el periodo. Se pueden mencionar metas alcanzadas, proyectos logrados, reconocimientos obtenidos, etc. Apoyarse con fotos, publicaciones y todo lo audiovisual que se pueda, ¿ya? Esto es para la parte de la gestión, de la administración, ¿ya? Informar todo lo que hicimos, de qué manera lo hicimos. Y muchas veces acá, en esta parte, ¿cierto? La administración, el presidente, argumenta por qué de un gasto tan grande que vamos a ver después, ¿ya? Acá se pueden ir fortaleciendo un poco, ¿cierto? El argumento, las razones de por qué hubo o no hubo un gasto X que se muestra más adelante, ¿ya? Hay rendiciones de cuenta que se presentan así, como yo les contaba hace un ratito. Ingresos, gastos, saldo. Esto no corresponde, ¿ya? Esto no está bien, en ningún caso. Cuando viene la rendición de la parte financiera, ¿cierto? En el caso de los ingresos, por ejemplo, hay que contar, primero hay que contar, describir. ¿Se acuerdan que la rendición de cuentas debe ser descriptiva? Así como contar la cosa como lo contamos las mujeres. ¿Ah? Más o menos. Los ingresos. Tenemos cuotas de vecinos, tenemos ingresos propios en este periodo que estamos rindiendo, tenemos donaciones y patrocinio y tenemos subvención. Dentro de las cuotas de los vecinos, el total recaudado en cuotas fue de tanto, 15 millones o qué sé yo, 1,5 millones en el año. Somos 200 socios y quedaron cuotas pendientes equivalentes a 200 lucas que corresponde a 3 personas, sin nombrarlos, pero dar los números. Por lo tanto, nuestra gestión de cobro está buena. Bajamos, el año pasado teníamos un nivel de impago, por ejemplo, de 15 a esta fecha y hoy día tenemos 3. O sea, mejoramos la gestión de cobro, de recaudación por ese valor. En los ingresos propios hicimos eventos realizados, compramos tal cosa, tuvimos que invertir en esto, tuvimos que pagar arriendo, tuvimos que comprar X cuestión, pero recaudamos tanto, ¿ya? En las donaciones, el detalle logramos donaciones de la empresa tanto, la institución tanto nos dio participamos en un proyecto y lo ganamos y el gasto fue, o sea, el ingreso fue de tanta plata. Y así. Con respecto a los gastos, mantención y reparaciones,
se mantuvo esto, se reparó tal cosa, a todo el mundo le consta muchas veces que hay cuestiones malas, ¿cierto? Bueno, están reparadas, esa reparación salió tanta plata, etcétera. Eventos y actividades, lo mismo. Costos asociados a los eventos que hicimos para ya sea cumplir nuestro objetivo o ya sea para generar ingresos. Y los gastos administrativos, ¿cierto? Son los costos de operación, los normales, los comunes, como papelería o artículos de oficina, ¿cierto? Comunicaciones y otros gastos administrativos. Un tips en esta parte es entregar una copia impresa o por correo electrónico a de la rendición a cada uno de los integrantes de la organización, ¿ya? Esto es súper bueno, súper transparente, ¿cierto? Y a veces esto mismo me evita las preguntas que a veces uno dice, pero pucha, si lo dije. O qué sé yo, usted, claro, no tiene idea porque no viene nunca. Entonces, yo le entrego la información a las personas, ¿ya? La rendición completa, un resumen de todo, etcétera, ¿ya? Y me evito de pronto algunas preguntas que pueden tardar más porque están resueltas ahí en el documento que las personas tienen, ¿ya? Tengo que mostrar los ingresos abiertos, ¿ya? No en una pura línea, tengo que mostrar todo, ¿ya? Entonces, nuestros ingresos se componen de 3 conceptos, por ejemplo. Aporte, subvención e ingresos propios. Y luego, dentro de cada uno de esos, y esto se parece al presupuesto, ¿se acuerdan? Porque yo definí previamente en el presupuesto cuáles van a ser mis clasificaciones, mis tipos de gasto. Bueno, aquí están, ¿ya? Entonces yo muestro los datos abiertos, detallados, ¿ya? En los otros, por ejemplo, en este caso, en otros pueden ser intereses por depósitos a plazo, ¿ya? Generamos 52.500 pesos por interés. En cuotas sociales fueron en total 9 millones. En aportes de terceros, en total fue en 3,5 millones. Por subvenciones recibimos la subvención aporte del Estado, porque, qué sé yo, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social nos facilitó un monto. Los ingresos propios tuvimos ventas, organizamos, como ya se dijo antes, porque antes este detalle se dijo antes, ¿cierto? Lo dijo tanto el presidente o la administración, cómo se gestionó el permiso para hacer la feria, qué sé yo. Em, la parte de la administración financiera ya dijo, ¿cierto? Tuvimos que invertir en esto, gastamos en lo otro. Aquí están los montos, ¿ya? Lo mismo con los gastos. Acá tenemos diferentes tipos de gastos, ¿cierto? Codificado, como lo hicimos en el presupuesto, abierto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un gasto financiero, intereses y multas 16.800 pesos. Y ahí se produjo, porque este es un ejemplo más o menos de verdad, ¿por qué nosotros tenemos que pagar una multa que la culpa es del tesorero? Entonces ahí, por ejemplo, habría que no dar la explicación, ¿cierto? No fue el tesorero. La institución, nosotros, subimos una cuestión de fuera de plazo y ¡pim! Tuvimos que pagar una multa, ¿ya? Transparentar todo, contar todo, las buenas y las malas, como les decía al principio, ¿ya? Luego el resumen, pero ya puedo hacer este resumen habiendo entregado anteriormente el detalle completo, ¿por cierto? Y en esta parte siempre es bueno definir primero si la diferencia es positiva o negativa, ¿verdad? Si es negativa, alguien puso la plata y hay que saber quién es. eh, Hay que ver cómo se le va a devolver esa plata a la persona o a alguien que puso lo que faltó. O tuvimos que sacar de los ahorros, teníamos ahorro y tuvimos que sacar ahorros para poder cubrir esto. O vamos a sacar de nuestros ahorros para poder cubrir esto. Lo vamos a devolver con tanto, vamos a hacer X actividad para poder poner solventar esta diferencia negativa. Y cuando es positiva, también, em, esto que nos sobra lo vamos a ocupar en tal cosa, lo vamos a poner en el banco en un depósito a plazo, vamos a entregar, informar
el destino del superávit o del saldo a favor, ¿cierto? Y justificar y ver cómo vamos a hacer con un saldo negativo, ¿ya? O en contra. Después lo que puedo hacer, y para esto me sirve el presupuesto, ¿ya? Informo lo que yo presupuestamos, lo que nosotros presupuestamos, y lo realmente hecho, ¿ya? Y esto me sirve para la gestión, para nosotros, para decir, oye, mira, teníamos que haber recaudado 9,5 millones y resulta que solo recaudamos 9 millones por cuota de socios, por lo tanto nos faltaron 500 lucas. Y aquí alguien tiene la culpa. Alguien tiene que tener la culpa. Alguien no hizo la pega, ¿ya? Si es que tenemos una política de cobro, por ejemplo, alguien no cobró o hizo la pega, pero el socio ya no está en condiciones de... Entonces ahí va a haber que tomar una decisión. O esa persona se tiene que ir, o esa persona se compromete, ya sí me voy a poner al día, qué sé yo. Hay que tomar decisiones, ¿ya? Pero esto me muestra eso. ¿Cuál fue cómo anduvimos? ¿Ya? Esto es parte del control. Oye, mira, te faltaron 500, ¿cierto? Por eso está la columna también del cumplido. O le podríamos poner control a esa columna. ¿Se cumplió? No. ¿Se cumplió el objetivo? Sí. ¿Ya? Entonces, este informe comparado de ejecución presupuestaria, esto fue lo presupuestado, esto fue lo que realmente se hizo, nos entrega mucha información, mucha. Tanto para la asamblea, tanto para la administración, para todos. ¿Ya? Por ejemplo, las subvenciones. Teníamos presupuestado ganarnos un proyecto, no lo ganamos. ¿Qué pasó? No lo ganamos porque bla, 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 ¿cierto? Ahí por, no sé, oye, nos equivocamos en leer las bases y resulta que no cumplíamos. O cumpliendo todos los requisitos de las bases, no alcanzamos por tal cosa. No lo cumplimos porque nos fuimos, qué sé yo, queríamos abarcar solo una región y esto era para todo el país, qué sé yo, no sé. Pero hay que tener la respuesta, ¿ah? Lo importante aquí es que hay que tener la respuesta para eso. Para todos los que dicen no, no se cumplió, hay que tener la respuesta. Ahí, al tiro. Porque usted ya lo vio, ya lo estudió, ya lo revisó. ¿Cierto? Esa es una administración eficiente. ¿Por qué pasó esto? Por esto, por esto y por esto. ¿Ya? Hay que tener la respuesta ahí al tiro. Con los gastos. Se proyectaba un gasto del año, ¿cierto? En luz, agua y calefacción de 500 lucas y gastamos 470. Y hay que definir eso es bueno o es malo. A veces es bueno, pero a veces es malo. ¿Ya es positivo o es negativo eso? No, bien, gastamos menos. Pero gastamos menos porque está más barato, gastamos menos porque nos morimos de frío en el invierno y pusimos menos calefacción. ¿Por qué gastamos menos? Hay que tener la respuesta. ¿Ya? Muchas veces no nos van a preguntar a lo mejor. O para el resto va a ser mirado como una cosa positiva. Bien, gastamos menos. Pero hay que, el que administra, el responsable, tiene que preguntarse por qué gastamos menos. ¿Ya? Vino menos gente, hicimos menos actividades. Hay que tener la respuesta para todo. Hay que saberla, hay que conocerla. ¿Ya? Hay que conocer la razón. Presupuestamos mal, nos equivocamos en el presupuesto porque la luz está más cara ahora. ¿No es que la van a subir? Entonces ahora hay que hacer el presupuesto con un poquito más de luz porque va a estar más cara. Entonces el próximo año es, oye, gastaste más. Lo que pasa es que nos equivocamos y no consideramos el aumento de la luz para este año. ¿Ya? Por ejemplo. Y eso, entonces, comparar, una vez que yo termino, ¿cierto? Está listo mi registro de ingresos, registro de gastos, está ok, ya está revisado y toda la cosa. Luego hago este comparado con lo presupuestado. Y ahí digo, chuta. Idealmente esto hay que ir haciéndolo mes a mes, qué sé yo, durante el año. ¿Ya? Porque ir a buscar las respuestas y las razones una vez al año de lo que pasó en febrero es más complicado.
¿cierto? Que ir por lo menos 1 o 2 meses con desfase, ¿ya? Acuérdense que la memoria es frágil. Entonces es bueno ir haciéndole este seguimiento, del presupuesto versus lo hecho en la realidad, hay que hacerlo ojalá al mes siguiente o 2 meses, ¿ya? Idealmente, en la medida de lo posible. Y bueno, si nos ponemos ya súper creativos y nos ponemos mucho más, más winner, más bacanes, nos tiramos un gráfico, po, Nos tiramos un gráfico o un comparado así nomás, con una tableta, entre lo del año pasado, gastos e ingresos. Ya no con el presupuesto, sino con los gastos del año pasado y los gastos de este año, y o los gastos o ingresos del año pasado con los de ahora. ¿Ya? También, esto también me entregan. Oye, el año pasado recibimos más plata que ahora. Cambió el gobierno, qué sé yo, no sé. Hay que tener la razón, hay que conocer la razón. ¿Ya? Y cuando se está terminando ya, ¿cierto?, la rendición de cuentas, en esta etapa se pueden presentar los principales desafíos que enfrenta la organización al cierre, ¿no? Como cerrando. Como también las proyecciones para el futuro. Se pueden mencionar la falta de recursos, la necesidad de mejora de infraestructura o de mejora de nuevos recursos, de nuevos socios, ¿cierto? La búsqueda de nuevos proyectos, etcétera. Y acá como un tips, es bueno mencionar qué ocurre con el saldo a favor y en contra, como les comenté hace un ratito. Por ejemplo, el saldo a favor lo invertirán en instrumentos que generen intereses o lo van a dejar para cubrir imprevistos o van a crear un nuevo fondo de, qué sé yo, reserva de bienestar, por ejemplo, para gente que, no sé, les falta, no sé, pues, para apoyo a las personas, dejamos un fondo reserva ahí todos los años. Esas son decisiones de asamblea. Y luego vienen las preguntas, y aquí hay que dar un espacio a las preguntas, ¿ya? Hay que darle un espacio, como les decía yo, es súper bueno, es súper positivo que exista este intercambio entre la asamblea y la administración, que existe incluso las críticas o las discusiones, los debates que se producen son súper positivos, pero plantéenlo así desde antes, ¿ya? Oye, nosotros queremos debate, nosotros generamos instancias para el debate, pero con altura de mira, pero con respeto, con responsabilidad. Es súper positivo, nos hace crecer a todos, pero con altura de mira, ¿ya? No desde la mala leche ni de las cosas personales, eso se arregla de la puerta para afuera, ¿cierto? Aquí estamos todos en una institución que a todos nos convoca, a todos nos cobija, a todos nos apoya. Por lo tanto, todos queremos lo mejor para nuestra institución. Y si alguien tiene un reparo, una consulta, una crítica, hágala y la discutimos. Y bienvenida a las nuevas ideas. Y bienvenida a las cosas distintas, ¿cierto? Porque alguien puede salir, oye, yo a mí, ¿por qué no hacemos esto de esta otra forma? Mira, sí, no se nos había ocurrido. Y ahí es bueno, ¿por qué no te haces cargo tú? Te pasaste, gracias. Súper buena idea. ¿Lo puedes hacer tú? Por ejemplo, que una buena forma de captar gente que venga y trabaje, ¿verdad? Las preguntas y respuestas, espacio para que los asistentes a la rendición planteen sus preguntas, dudas o sugerencias. Las respuestas y aclaraciones de los miembros de la directiva de la administración deben estar, como les dije hace un rato, insistiendo un poquito, deben tener la respuesta a todo, ¿ya? Cuestiónenselo ustedes mismos. Oye, ¿por qué esto resultó así? ¿Por qué gastamos más? ¿Por qué no hubo esto? Y busque la razón, ¿ya? Busque la razón. Tiene que tener, la administración tiene que tener la respuesta de todo, ¿ok? Sugerencia, entregar hojas en blanco al inicio de la asamblea, ¿cierto? De la actividad,
para que se formulen las preguntas o anotaciones que luego requieran algún comentario o aclaración. Somos súper agradecidos, estamos súper abiertos a que usted nos dé todas sus impresiones. De pronto tirar una encuesta al final también es bueno, ¿ya? ¿Tiene alguna sugerencia que hacer? Hay gente que no habla por vergüenza, pero sí lo puede escribir, pues puede querer decir algo, pero no lo dice a viva voz porque le da lata. Entonces también es una opción entregar, tirar un papelito al final, ¿cierto? O en una carpetita o qué sé yo. O ahora se usan ¿cómo se llama? Estos formularios, ¿cierto? Eh, por el WhatsApp, no sé, existe la forma de crear formularios de encuestas, cuestiones por el teléfono. Las maneras están, ¿cierto? Las formas están. Lo importante es que la asamblea se sienta con confianza de ir y decir, ¿sabes qué? Esto creo que lo podríamos hacer de otra forma. Y aquí ojo con eso. O sea, podrían hacer esto. Cuando es podríamos hacer esto. Recalquen eso. ¿Ah? Creen esa conciencia de nosotros. ¿Sí? Hicieron mal esto. Lo hicimos. Porque usted no estuvo aquí para apoyarnos, para decir se están equivocando. ¿Ya? Eso. Y por último, usted agradece, ¿cierto? Agradece ahí las palabras, las críticas, los aplausos, agradece todo. Agradece la presencia, el ir, haberse dado el tiempo, ¿cierto? El tiempo de estar ahí, de compartir sus impresiones, qué sé yo. Y se entregan también información de interés, ¿cierto? Próximas reuniones, las cosas que vienen como más a corto plazo, luego de esta fecha, etcétera. Y ahí usted recibe los aplausos y las felicitaciones. Eso. Y esa es la presentación que yo les tenía preparada para hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna cosa. Podríamos ocupar estos minutitos que nos quedan. Habían dos preguntas en el chat. ¿Ya? Voy a leer de la última Ok. a la primera. Primero, ¿se debe rendir por año calendario o depende de la organización? Por ejemplo, ¿se Depende, podría hacer periodo mayo 24 o mayo 25? sí, depende primero que nada de la organización. Lo normal, lo común es que sea enero-diciembre. Hacerlo coincidir además con las que llevan contabilidad y deben presentar el balance. Súper. La otra pregunta era, ¿podría indicarnos el rol de la comisión revisora en las organizaciones territoriales? Creo que eso tiene que ver Cualquier, con lo hablado antes. cualquier comisión revisora de cuentas tiene el rol de control, po. Ese es su absoluto y claro rol, el controlar. El controlar, por ejemplo, que los registros tengan respaldo adecuado, que el respaldo sea efectivamente una boleta, una factura que tenga el nombre de la organización, que los montos sean los correctos, que el monto sea adecuado respecto de lo presupuestado, de lo autorizado, todo ese tipo de cosas. La Comisión Revisora de Cuentas es el control en el fondo, que pueden ser incluso tanto solo financiero o también de gestión. Ujú. Súper. Bueno, ahí dan las gracias en el chat por la ponencia, por ser muy clara, por ser muy pedagógica. Gracias. Y agradece Piedad, Alejandro, Romina, Jimena, Carolina Muchas por el gracias. taller. Muchas gracias a ustedes por participar. Les acabo de compartir una encuesta de evaluación. Le pido que la puedan responder a quienes participaron. Nos sirve para poder verificar y enviar correctamente el material al finalización de la sesión y obviamente también poder evaluar nuestra gestión en el trabajo. No sé si hay más preguntas, consultas. Creo que no. Les quiero pedir a quienes están y quienes puedan encender la cámara para sacar una foto de finalización.
encender sus cámaras para hacer una foto final. Ya. ¿Sí? Y ya, voy a contar ¿Desordenada o tres. ordenada? No, ordenado, no, ordenaditos porque son registros oficiales. Ya, ok. A ver, denme un segundo que. Ya, ahora sí. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Súper, muchas gracias. Bien, Creo que les vamos a hacer llegar el registro. Agradecida eternamente, Claudia, de de tu nada. disposición. Coincido completamente con lo pedagógico que eres para enseñar algo tan denso como es la contabilidad y la gestión en contabilidad. Así que agradecida de eso, agradecida de todos quienes participaron, de sus preguntas, de sus saludos ahí en el chat. Quedan aún talleres de la escuela de invierno para quienes se inscribieron. Así que ahí nos vamos a estar viendo y obviamente el material va a ser enviado todo, como en el caso de que no se haya enviado material hasta ahora, no se preocupen, va a llegar todo, como no tengan duda de eso. Así que eso, por mi parte, Claudia, no sé si quieres cerrar o decir Sí, algo no, antes. agradecerles un montón. Yo encantada, feliz. A mí me encanta esto, yo lo paso bien. Yo disfruto mucho esto. Así que, y yo, claro, yo sé que es un tema súper denso, súper complicado, pero yo trato de acercarlo porque creo que mientras se conozca y se practique, creo que es una variable un poquito para cierta certeza o garantía de que las cosas se pueden hacer bien. Así que encantada, feliz de la vida, les mando un abrazo gigante a todos, que estén súper bien. Y yo les voy a compartir el Excel que les prometí y la presentación. Súper. Así que para que ahí les saquen provecho y la den vuelta y hagan lo que quieran con ella, que úsenla como les parezca. Así que Agradecida, Claudia. un abrazo gigante, que estén muy bien. Un abrazo a todos, muchas gracias, Claudia, y Besito, estamos Cassandra, igual. encontrando en las siguientes sesiones de la escuela de invierno. Chau, chau. Así sí, vamos a compartirlo todo, el material que nos comparta Claudia y la grabación. Adiós.